Hola, mi nombre es Jennifer Verdoren, estudiante de Psicología Virtual, segundo semestre en la Universidad Área Andina. Les voy a hablar sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral está representada por una lámina de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Es una estructura extremadamente compleja en la que los distintos órganos sensoriales aparecen representados en determinadas áreas o zonas conocidas como áreas sensoriales primarias. Presenta una organización celular en distintas corresponde a capas. aquella parte de la Bevan corteza Lewis en la que sugirió siempre en puede reconocerse 1878 la un plan de estratificación de la estratificación en corteza 6 cerebral capas, en mientras 6 que el capas diferentes, alocortés, representado plan por que ha el permanecido archicortés, hasta la hipocampo actualidad. y fascia Basados dentada, en este y plan estructural, paleocortés, la corteza corteza cerebral auditiva ha propiamente sido dicha, dividida en dos exhibe una tipos estructura fundamentales, laminar el simple neocortés y compuesta por el 3 capas. alocortés de Brodmann. El cerebro se divide en dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada hemisferio puede ser subdividido en lóbulos que en su mayoría son llamados de acuerdo a los huesos craneales con los cuales tienen relación, con excepción del lóbulo de la insulina. La corteza cerebral está dividida en varias estructuras que se conocen como lóbulos cerebrales. Concretamente, en la corteza cerebral existen 5 lóbulos diferentes. Cada uno de ellos presenta una estructura determinada y se encarga de desempeñar actividades y funciones distintas, aunque muchos son compartidas. El lóbulo frontal es el más grande de nuestro cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas más complejas, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. El lóbulo parietal está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles, la percepción, la temperatura o el dolor. Se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Los lóbulos temporales se encuentran a la altura de las sienes y están relacionados con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria, fundamental para el reconocimiento de rostros y voces. El lóbulo occipital está dividido en diferentes áreas. Cada una de ellas se encarga del procesamiento de una serie de funciones determinadas. Las más importantes son elaboración del pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes, visión, reconocimiento espacial, discriminación del movimiento y colores. El lóbulo de la insulina no es visible desde la parte externa del cerebro. Está relacionado con el sistema límbico y por lo tanto con las emociones. Varios experimentos han mostrado que la insulina desempeña un papel importante en la experiencia del dolor y la experiencia de un gran número de emociones básicas, tales como el amor, el miedo, el disgusto, la felicidad o la tristeza. La función principal del cerebelo es la de integrar vías motoras y sensitivas. En pocas palabras, recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención, del aprendizaje, entre otras funciones. Áreas de Brodmann. A principios de los años 1900, el anatomista alemán Corbinian Brodmann definió y enumeró 52 áreas de la corteza cerebral con base en su citoarquitectura, estructura histológica y organización celular. Estas 52 regiones se conocen actualmente como las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann se basaron inicialmente en la organización citoarquitectónica de las neuronas en la corteza cerebral. Una vez que las células fueron teñidas utilizando el método de tinción de Niels, se observó que estas estaban organizadas en grupos con características únicas. Desde entonces, muchas de estas áreas de organización neuronal se han correlacionado con varias funciones corticales. Corteza somatosensitiva primaria, áreas 1, 2, 3 de Brodmann. Se enumera de dirección rostral a caudal como 3, 1, 2. Esta región está asociada con varios sentidos, tales como localización del tacto, temperatura, vibración, dolor. Percepción sensitiva, discriminación de 2 puntos, propiocepción, etc. Especialmente de las extremidades superiores e inferiores, tronco, mano, cara y labios. Movimientos orofacial controlado y coordinado, por ejemplo, silbar. Aprendizaje motor.
Una lesión en esta área puede ocasionar agrafestia, pérdida de la habilidad de reconocer caracteres escritos sobre la piel, astereognosia, pérdida de la capacidad de reconocer formas por el tacto, pérdida de la percepción de vibración, propiocepción y tacto fino, debido a que las neuronas de tercer orden de la vía lemniscal no pueden hacer sinapsis en la corteza cerebral. Emineligencia potencial si el hemisferio no dominante es el afectado. Corteza motora primaria, área 4 de Brodmann. Es la responsable de ejecutar movimientos voluntarios, como por ejemplo movimientos contralaterales de dedos, manos, muñecas o movimientos orofaciales, secuencias motoras aprendidas, respiración controlada y parpadeo voluntario. Una lesión en esta área puede causar parálisis del lado contralateral del cuerpo, incluyendo parálisis facial, monoparesia de extremidades superior o inferior y hemiparesia. Corteza de asociación somatosensitiva, área 5 de Brodmann. Sus funciones asociadas incluyen estereopsis, visión binocular, juicios de bisección de línea, estimar el punto medio de un cuerpo o distancia en el espacio, procesamiento de patrones caóticos, uso de imagen espacial para razonamiento deductivo, ejecución motora, manipulación bimanual, entre otras. Una lesión en esta área puede ocasionar agrafestesia, pérdida de la habilidad de reconocer caracteres escritos sobre la piel, astereognosia, pérdida de la capacidad de reconocer formas por el tacto, pérdida de la percepción de vibración, propiocepción y tacto fino. Corteza o área premotora y motora suplementaria. Área 6, 8, 44 y 45 de Brodmann. Esta región es crítica para la guía sensitiva del movimiento y para el control de los músculos proximales y del tronco. Asimismo, contribuye a la planeación de movimientos voluntarios, coordinados y complejos. Esta área juega un papel importante en funciones motoras del lenguaje y de la memoria, incluyendo secuenciación, planeación motora, reír, sonreír, coordinación entre extremidades, aprendizaje e iniciación de movimiento, imaginería motora, programación motora del habla, procesamiento y cambio de lenguaje. Una lesión en esta área puede afectar la guía sensitiva del movimiento y el control de los músculos proximales y del tronco. Daños en el área premotora lateral pueden resultar en aspraxia cinética, que puede representarse como movimientos bruscos o por refinados que ya no aparentan haber sido practicados con el tiempo. Otras lesiones pueden causar la pérdida de otros procesos funcionales descritos. Corteza prefrontal dorsolateral anterior, área 9 de Brodmann. Esta región es la región cortical mayormente responsable de la planeación, organización y regulación motora, así como el mantenimiento de la atención y la memoria del trabajo. Juega un papel importante en integración sensitiva y formación mnemónica, regulación de la función y acción intelectual, acción de engañar y mentir. Una lesión en esta área ocasionaría dificultades en la inhibición de respuestas y resultará en un síndrome disejecutivo, el cual traerá consigo problemas como el afecto, juicio social, memoria ejecutiva, pensamiento abstracto e intencionalidad. Corteza visual primaria, área 17 de Brodmann. La corteza visual está localizada en el lóbulo occipital, en la parte posterior del encéfalo, y contiene un mapa bien definido de la información espacial necesaria para la visión. Dependiendo de dónde y cómo se produzca un daño o lesión en esta región, se puede producir una ceguera cortical parcial o completa. Por ejemplo, si el banco superior del surco calcarino está dañado, entonces el banco inferior del campo visual estará afectado.
Corteza auditiva primaria, área 22 de Brodmann. Esta región se sitúa cerca del oído externo y se encarga del lenguaje complejo y el procesamiento auditivo. Lesiones en esta área resultan en dificultad para encontrar palabras, parafasia semántica, prosopagnosia, habilidad adquirida para el reconocimiento facial, y alteraciones en el dibujo. Giro fusiforme, giro occipitotemporal, área 37 de Brodmann. Esta región está ampliamente relacionada con procesamiento de la información del color, reconocimiento facial y corporal, reconocimiento numérico y de palabras. Área de Wernicke, área 22, 39 y 40 de Brodmann. El giro que comprende esta área puede ser de mayor a menor tamaño dependiendo del individuo y es la responsable de la comprensión del lenguaje. Más específicamente, esta área nos permite hilar palabras separadas para completar oraciones que tengan sentido. Una lesión aquí puede ocasionar desórdenes en el lenguaje, caracterizados por parafasias en el lenguaje fluido, donde muchas de las palabras están revueltas y se forman oraciones sin sentido. También pueden presentarse déficits en la comprensión del lenguaje. Área de Broca, área 44 y 45 de Brodmann. Esta región está asociada con la práctica del habla, programación motora del habla. Esto incluye ser capaz de reunir los elementos que vinculan al lenguaje, seleccionar información entre fuentes que compiten entre sí, secuenciación motora, elementos expresivos, mecanismos de control cognitivo para el procesamiento sintáctico de oraciones, construcción de oraciones complejas y patrones del habla. Lesiones en esta área ocasionan afasia de Broca, un déficit en la habilidad para hablar y producir los sonidos, palabras correctas, aun cuando la persona afectada mantiene su habilidad para comprender el lenguaje y formar correctamente oraciones en su mente. Muchas gracias por su atención.